Productos notables. El cuadrado de la suma de un binomio. Es igual al cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. Es decir, tenemos la suma de un binomio, porque son dos términos, A y B, que están elevado al cuadrado, dicha suma. Entonces eso va a ser igual al cuadrado del primer término, que en este caso es A, más el doble del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término, que en este caso es B. Ejemplo, desarrolle las siguientes sumas del binomio al cuadrado. 2x más 3 al cuadrado. Para desarrollar el cuadrado de la suma de un binomio, primero se eleva al cuadrado del primer término, es decir, 2x lo vamos a elevar a la 2. Segundo paso, siguiendo la ecuación, es sumar el doble del primer término, que en este caso sería 2x, por el segundo, que en este caso sería 3. Y tercer paso, sumar el cuadrado del segundo término, que en este caso es 3. Una vez que tenemos planteada toda la operación, se procede a realizarlas una por una. Comenzamos con 2x al cuadrado. Eso va a ser igual a separar el coeficiente al cuadrado y la variable al cuadrado. Es decir, 2 al cuadrado y x al cuadrado. Lo que nos va a dar como resultado 2 al cuadrado igual a 4 y x al cuadrado. Aquí tenemos una potencia elevada a otra potencia, porque aunque no tenga número exponente, la x está elevada a la 1 y multiplicada por 2 me va a dar 2. Entonces la respuesta es 4x cuadrado. Ahora seguimos con el doble de 2x por 3. Multiplicamos los primeros dos términos. 2 por 2x, 4x. Y ahora por el segundo término. 3, 4x por 3 igual a 12x. Y finalmente sumamos el cuadrado del segundo término, que en este caso es 3. 3 a la 2 igual a 9. Una vez que tenemos todas las respuestas, procedemos a formar la respuesta del producto notable. Es decir, que 2x más 3 elevado al cuadrado va a ser igual a 4x cuadrado más 12x más 9. Esta es la respuesta. Siguiente ejercicio, 5n más 4m al cuadrado. Recordemos que el primer paso es elevar el primer término al cuadrado. ¿Y quién es el primer término? 5x. 5x a la 2. El segundo paso es multiplicar el doble del primer término, que es 5n, por el segundo, que es 4m. 2 por 5n por 4m. Como tercer paso, tenemos elevar al cuadrado el segundo término. Aquí está, miren, el cuadrado del segundo término, es decir, de 4m. Ya, una vez planteadas todas las operaciones, procedemos a realizarlas. Comenzamos con 5n al cuadrado. Volvemos a separar el coeficiente al cuadrado y la variable al cuadrado, teniendo así 5 a la 2 igual a 25 y n al cuadrado, n cuadrado. Vamos con la siguiente operación. Sería el doble 2 por 5n por 4m. 2 por 5n, 10n. Y esto lo multiplicamos por 4m, me queda 40nm. Por último, tenemos como operación el cuadrado
del segundo término, 4m al cuadrado. Volvemos a separar el coeficiente que es 4 al cuadrado y la variable que es m al cuadrado. Entonces 4 a la 2 igual a 16, m a la 2 igual m cuadrado, teniendo así 16m cuadrado. Por último, formamos la respuesta: 25n cuadrado más 40nm más 16m cuadrado. Es decir que 5n más 4m al cuadrado va a ser igual a 25n cuadrado más 40nm más 16m cuadrado. Tercer ejercicio. El cuadrado de a más raíz de 5. Eso va a ser igual a elevar el primer término al cuadrado. Y en este caso el primer término es a al cuadrado. A eso le vamos a sumar, como segundo paso, el doble del primer término, que es a, por el segundo término, que es raíz de 5. Recordemos que el tercer paso es elevar al cuadrado el segundo término, que es raíz de 5. Y raíz de 5 queda elevado a la 2. Ya planteadas todas las operaciones, procedemos a realizarlas. Comenzamos con a elevado a la 2. Como es solamente la variable, está elevada a la 1, aunque no se mire, y como es un producto, una potencia elevada a otra potencia, entonces los exponentes se realizan como producto. 1 por 2, 2, quedándome entonces a cuadrado. Siguiente, 2 por a por raíz de 5. Entonces nos queda 2 por a, 2a, y ahora lo multiplicamos por raíz de 5, quedándome 2a raíz de 5. Si se observan, no multipliqué el 2 por la raíz de 5, porque no se puede. Es decir, no puedo decir 10 raíz de 2 por raíz de 5 raíz de 10. ¿Por qué? Porque el 2 no está como raíz. Para meterlo en una raíz tendría que ser raíz de 4. Entonces me quedaría raíz de 4 por raíz de 5, raíz de 20, perdón. Pero en este caso solamente quedaría 2a raíz de 5. Finalmente, dentro de las operaciones tenemos el cuadrado de el segundo término, que es raíz de 5. Si observamos aquí, dentro de las propiedades, tenemos que si la raíz, el índice es 2 y el exponente es 2, estos se cancelan, se dividen 2 entre 2, 1, quedándome entonces 5 a la 1, y 5 a la 1 es igual a 5. Por último, formamos la respuesta uniendo todas las tres respuestas de las tres operaciones. Entonces tenemos que a más raíz de 5, todo eso elevado a la 2, va a ser igual a cuadrado más 2a raíz de 5 más 5. Inciso D, o cuarto ejercicio. Ahora vamos a trabajar con fracciones. 2 quintos de v más 3 cuartos y todo eso elevado a la 2. Entonces identificamos primero que el primer término es 2 quintos raíz de v. El segundo término es 3 cuartos. Entonces empezamos a plantear las operaciones. El primer paso, elevar al cuadrado el primer término, que es 2 raíz de 5 elevado a la 2. A eso le vamos a sumar el doble del primer término, que es 2 quintos de v, por el segundo término, que es 3 cuartos, quedándonos 2 por 2 quintos de v por 3 cuartos. Y como tercer paso, tenemos el cuadrado del segundo término, es decir, 3 cuartos elevado a la 2. Una vez planteadas las tres operaciones, procedemos a realizarlas. Comenzamos con 2 quintos de v elevado al cuadrado. Separamos
En este caso, el coeficiente, que es 2 quintos, y lo elevamos al cuadrado, y la v también elevamos al cuadrado. 2 quintos al cuadrado no es 2 por 2, es 2 veces multiplicado este 2, que es la base. 2 por 2, 4. Y el 5 no es 5 por 2, porque me daría 10. Es multiplicar el 5 2 veces. 5 por 5, 25. Y la v, como está elevada a la 1, multiplicamos el exponente de la variable por el exponente de la potencia. Entonces me queda 1 por 2, 2. Entonces la respuesta sería 4/25 de v al cuadrado. Vamos con el siguiente. 2 por 2 quintos de v por 3 cuartos. Primero multiplico 2 por 2 quintos de v. Como el 2 no está como fracción, lo convertimos poniéndole un denominador 1 imaginario. Y recordemos que las fracciones se multiplican numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces quedaría 2 por 2, 4. Y el denominador del 2 es 1. 1 por 5, 5 de v. Y este resultado lo multiplicamos por el término que no ocupamos, la primera multiplicación. 4 quintos de v por 3 cuartos. Aquí lo podemos hacer de dos formas. Multiplicando 4 por 3, 12, y 5 por 4, 20. Me quedaría 12 veinteavos. Pero después tendríamos que simplificar. Mitad de 12, 6. Mitad de 20, 10. Mitad de 6, 3. Mitad de 10, 5. Pero una forma más fácil es, si yo tengo 4 arriba y un 4 abajo, los puedo eliminar, porque 4 entre 4 me quedaría igual a 1. Entonces me quedaría 1 por 3, 3. Y 5 por 1, 5. Quedándome 3 quintos de v. Y finalmente, en las operaciones, elevamos al cuadrado 3 cuartos. Observemos que aquí separé las potencias. Como están como división, hacemos la operación contraria de la propiedad, que nos dice que si hay una división de igual exponente, que en este caso es 2, se copia el exponente y se dividen las bases. Pero ahora lo vamos a hacer al revés. Separamos las bases y les copiamos el exponente. 3 al cuadrado no es 3 por 2, sino que es multiplicar el 3 dos veces. 3 por 3 me da 9. Y 4 a la 2 es igual a 4 por 4, 16, teniendo como respuesta 9/16. Ahora pasamos a unir las respuestas para formar la respuesta final del producto notable. Es decir, que 2 quintos de v más 3 cuartos y todo eso elevado a la 2 va a ser igual a 4/25 de v más 3 quintos de v más 9/16. Quinto ejercicio. 0.6y más 9.7z, todo eso elevado a la 2. Primer paso, recordemos que elevamos al cuadrado el primer término, que en este caso el primer término sería 0.6y, quedándonos 0.6y y todo eso elevado al cuadrado. El segundo paso sería sumar el doble del primer término por el segundo, es decir, 2 por 0.6y más por 9.7z. Y como tercer paso sería sumar el cuadrado del segundo término, es decir, el cuadrado de 9.7z a la 2. Ya plasmadas todas las operaciones, procedemos a realizarlas. 0.6y al cuadrado. Eso va a ser igual a separar el coeficiente, que es 0.6, y lo elevamos al cuadrado, y la variable y también la elevamos al cuadrado. 0.6 al cuadrado
no es 0.6 por 2, es 0.6 por 0.6. Se multiplica dos veces y eso me da 0.36. Y elevado a la 1 y eso elevado a la 2, se copia la variable que es y se multiplican los exponentes. 1 por 2, 2. Quedándome entonces como respuesta 0.36 y cuadrado. Vamos con la siguiente operación. 2 por 0.6y por 9.7 z. Multiplico 2 por 0.6, 1.2y. Y eso lo multiplico finalmente por 9.7 z. Entonces, 1.2 por 9.7, 11.64. Y las variables solo se copian. Y, z. Quedándome entonces como respuesta 11.64 YZ. Cabe mencionar que las variables en algunos casos se ordenan en orden alfabético, pero en este caso se copian de acuerdo a cómo aparezca como primer término y como segundo término. Entonces, el primer término es Y y el segundo es Z. Coincide con el orden alfabético, pero no siempre va a ser así. Y la tercera y última operación es 9.7 Z al cuadrado. Separamos el coeficiente, que es 9.7 al cuadrado, y separamos la variable, que es Z al cuadrado. 9.7 al cuadrado es igual a tener 94.09, y Z a la 1 elevado a la 2, se copia la variable y multiplicamos los exponentes. El 1 imaginario por 2, 2. Quedándome entonces como respuesta 94.06 Z cuadrado. Y el último paso es unir las tres respuestas para dar la respuesta final del producto notable. Entonces, nos queda que 0.6y más 9.7z y todo eso elevado a la 2 va a ser igual a 0.36y cuadrado más 11.04 yz más 94.06 z cuadrado. O, si lo queremos leer de una forma correcta, sería 36 centésimos de y cuadrado más 11.4 centésimos de yz más 94.6 centésimos de z cuadrado.